Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Qué nos espera a los ecuatorianos? Le quería preguntar, economista Pachano, muy buenos días y bienvenido. Gracias. De veras, bienvenido. Nos llega a tiempo y no sé qué consideraciones usted pueda formular al mal momento que está viviendo la República del Ecuador. Bueno, gracias Gonzalo por la introducción. Le agradezco por sus palabras. Usted se merece. La verdad es que muchos estamos sintiendo un profundo dolor en ver cómo se ha deteriorado la calidad de nuestra sociedad. Los principios, los valores fundamentales que deben adornar al ser humano y a través de eso agregarse y trasladarse a la sociedad se han venido a menos de una manera dramática, yo diría. Casi no hay valores. En muchísimos casos las explicaciones van por el lado de la justificación del hecho y no el haber defendido el que no se cometan este tipo de arbitrariedades y de corruptelas. Y la corrupción en el Ecuador tiene o está marcando un espacio demasiado grande, Gonzalo. Muchos dirán, sí, claro, pero en tiempos anteriores también existía. Había de lo mismo. Sí, y yo creo que el Ecuador no fue lo suficientemente enérgico, severo, para combatir esas muestras. Y claro, la impunidad fue tomando cuerpo. Los indicadores de eficiencia de la justicia ecuatoriana son deplorables. Uh-huh. Se condenan a menos del 1% de los acusados. Uh-huh. Es excepcional el caso de un funcionario público, un representante político que llegue a la cárcel como consecuencia de los abusos de los recursos nacionales. Y en ese sentido, la colectividad, la sociedad, sin generalizar, pero en una buena proporción, es muy permisiva. Mantiene a miembros que han dado señales absolutamente evidentes de haber adquirido un estatus económico de una manera fraudulenta, les mantiene como que si aquello fuera normal, como si aquello fuera adecuado. Esa permisividad social ayuda, esa permisividad social ayuda de alguna manera también y colabora para esta, yo diría, letrinización de la sociedad. Es una sociedad en donde emporcada. Huele muy mal, huele muy mal. Y en ese sentido tenemos una tarea enorme. Yo creo que debemos hacer un gran esfuerzo entre todos por reconquistar los valores. Y ahí debemos empezar, Gonzalo, por reconocer que en la democracia el ser muchísimo más cuidadosos en la defensa de las instituciones es no solo una obligación, sino un deber ciudadano. Porque lo que estamos mirando en estos días, si uno lo desapasiona al análisis, es producto de la pérdida de la individualidad de las instituciones. La justicia demuestra una fragilidad enorme, considerable. La tarea de auditoría permanente por parte de los distintos organismos del Estado es muy, muy mala. Les hemos perdido a casi todas esas instituciones
y no es que no les creemos, sino que las hemos perdido como instituciones. El legislativo ha dejado de tener las características de representar la opinión y la rebeldía de la ciudadanía para contrarrestar la fuerza que por naturaleza tiene el Ejecutivo, más allá de si tiene poderes extensos o no. Siempre el Ejecutivo ha sido yo diría, la fuerza más importante de las políticas de nuestro país, precisamente por el carácter de presidencialismo que tenemos. Entonces, en las colectividades, y en este caso en la nuestra, en donde hemos despreciado y hemos manipulado los principios de la democracia, estamos cosechando lo que vivimos, ¿no? Y ¿quién comenzó? Será difícil, es difícil señalar ubicar. quién. Es difícil señalar quién. Tampoco es justo que generalicemos, pero sí creo que el haber abusado del poder ha profundizado estas malas prácticas, porque se ha creado un ambiente en donde se ha tolerado este tipo de acciones y se ha maniatado políticamente a través de distintos mecanismos, se ha maniatado con la dependencia directa de las distintas funciones en el Ejecutivo. Si la permisividad social consciente que sigan los mismos a través de los órganos de control y de los órganos fiscalizadores, sigan los mismos a través del voto errado de la gente, especialmente de la gente que cree que los que han robado ahora son gente que ha hecho bienes al país y especialmente a los pobres. De eso han nutrido a través de un ejercicio y estrategia comunicacional un convencimiento comunitario. Pero Gonzalo, el que haya una política y una política económica que vaya en la línea de mejorar la distribución del ingreso, de que se les dé mayores oportunidades a los estratos bajos de la sociedad, a los pobres, es una obligación. No puede ser tratado de una manera, yo diría, tan abusiva como, ya para ponerla simplemente de una manera coloquial, yo les he estado ayudando a ustedes, así es que ustedes me deben el favor a mí porque con el poder yo me he acercado a ustedes y ahora ustedes me deben una dependencia. No, la gestión pública tiene que ser desinteresada. El deber por el deber, es el principio ético, el deber por el deber. Uno no tiene que ser el deber por la recompensa. Y uno tiene, y el dirigente político tiene la obligación de rendir cuentas. Esa frase que desde hace mucho tiempo nosotros escuchamos, se lleva el 10% pero hace obras, es la frase más lapidaria que hay. Más vergonzosa. Sí. Porque eso demuestra, Gonzalo, que no tenemos ciudadanía. Y yo vengo peleando por la ciudadanía, y la ciudadanía es educación. Y a la educación hay que darle una prioridad. Y a la educación no le damos la prioridad que ¿Qué tenemos en lugar de ciudadanía? Para que escuche el pueblo. Tenemos nosotros una sociedad con un nivel cultural tan bajo que no tiene capacidad de llevar adelante la responsabilidad de exigir a sus mandantes el cumplimiento de sus obligaciones. En la mayoría de ciudades, de pueblos, de parroquias y todo, el cacicazgo es una forma de abuso producto del gran desbalance cultural que hay en esa colectividad. Entonces, ese cacique que ha tenido la oportunidad de educarse un poquito más y que tiene algún grado de recurso económico también a su favor, ejerce una presión realmente de fuerza sobre esa colectividad, sobre la base de ese enorme desbalance en el conocimiento. O sea, nosotros lo que tenemos que tener es más gente educada, porque a la gente educada es difícil engañarle.
por lo menos es más difícil hacerlo. Así que ahí tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es el valor o la condición seguramente de educación y ética? Formar dirigentes políticos con el criterio de que sirvan. Con valores. Claro, con valores. Es decir, a un político no le pida a Gonzalo que se muera de hambre, porque no hay derecho de que vaya a tener una representación de la importancia que es y que no pueda cumplir o atender las necesidades básicas de su familia y esté todo el tiempo pensando, chuta, no tengo para los remedios o no tengo para la pensión. Otras personas y otros profesionales. ¿No es cierto? Exacto. Entonces, el político tiene que estar bien remunerado, pero la exigencia a su gestión tiene que ser muy estricta. En Chile el político está bien pagado. En Uruguay el político está bien pagado. Tan bien pagado está en el Uruguay que el expresidente que anda en ese Volkswagen, ¿cómo se llama? Presidente uruguayo, el 75% le regalaba a su propio partido, porque decían, no, me sobra la plata, ¿no es cierto? Entonces, los políticos tienen que estar bien remunerados, pero la sociedad les tiene que exigir que cumplan con sus responsabilidades. Entonces, la política tiene que ser considerada como una profesión noble. Y las estructuras políticas, que son los partidos políticos, tienen que estar organizados sobre la base de ciertos principios de manejo. Las ideologías tienen que demostrar qué es lo que quieren hacer a la sociedad. En el caso específico de nuestro país, ¿el problema no está en los electores, Abelardo? También, pero por supuesto. Es que la sociedad, nosotros hemos permitido, recordará Gonzalo a principios de este siglo, que se va el grito de guerra, que se vayan todos. ¿No es cierto? Con el que se vayan todos, nosotros metimos en la misma bolsa a buenos y malos. Así es. Todos los políticos que salgan de aquí. Tampoco es justo. No es justo, pero ¿qué cosechamos? Lo que estamos viviendo hoy. Hemos cosechado eso, lo que estamos viviendo hoy. De que ha venido una generación, o no una generación, sino un grupo de ciudadanos que viendo que aquí haya un campo desolado, ha abusado de los recursos públicos. Y un gobierno que, a pesar de que dice defender los intereses de la colectividad, no supo controlar sus decisiones y mantener una línea firme de defensa de la pulcritud. Entonces, Gonzalo, aquí terceras instituciones son las que nos dan los resultados. Así. Estamos en un escándalo de Odebrecht, porque el señor de Odebrecht dijo, en el Ecuador hemos entregado coimas por 33 millones. Un investigador privado, Fernando Villavicencio, hace un trabajo y sale toda la podredumbre de Petroecuador. Entonces, uno dice, oye, de toda la industria petrolera. Claro, no tenemos instituciones. El fiscal realiza una declaración en la Asamblea Nacional deplorable, cuando prácticamente se burla de todos y nos dice, ustedes no saben quién es el corruptor. Dice, yo sí sé quién es. Y ahí hemos avanzado, cuando señala que es Odebrecht el corruptor. Entonces, eso lo que nos demuestra, Gonzalo, es que tenemos un problema de fondo. Y en este proceso electoral, más allá de que nos digan que nos quitan impuestos, de que nos hacen esto, Bueno, aquí la función número uno, la responsabilidad número uno de quienes nos vayan a representar en la sociedad es reconstruir la democracia y sus instituciones. Porque si nosotros no tenemos instituciones, de nada nos sirve. Para reconstruir nuestra democracia, nuestra institucionalidad, necesitamos actores que sean bien seleccionados por los buenos ciudadanos. Y además ciudadanos que les obliguemos a que cumplan con esa responsabilidad. Nosotros tenemos, y aquí lo hemos conversado en estos micrófonos, Gonzalo, dos grandes problemas. Y no nos perdamos, un problema es político, la estructura de la sociedad está desvencijada, está dañada, no funciona. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por reinstitucionalizarla. Entonces, un problema político de la democracia. Y tenemos un problema económico severo.
un problema económico tremendamente complicado. Pues aquí el tema es si queremos que la sociedad en el futuro vaya resolviendo estos problemas, necesitamos un Estado vigoroso y eficiente, no grande, no ampuloso, pero eficiente, que maneje con gran escrúpulo los recursos públicos, que sepa seleccionarlos, y por el otro lado una economía sólida. De acuerdo. Gonzalo, si nosotros no atacamos esos dos frentes de una manera, yo diría, convincente para salir de donde estamos y creamos un marco de un acuerdo nacional sobre 6 principios básicos, lo que estamos viviendo hoy volverá a presentarse y cada vez con características mucho más fuertes. ¿Cómo aconseja usted un enteramiento, una visualización del enorme compromiso y desafío, reto que va a significar para los señores candidatos a la presidencia de la República la herencia económica que van a recibir? ¿Cómo usted piensa que deberían ellos inventariar lo que van a tener que manejar, que es una cosa acabada? Sería bueno que lo refiera en términos generales, pero profundos, proveniendo de usted. Gonzalo, los daños en la economía son enormes. Tenemos un Estado, una organización pública absolutamente incompatible con el tamaño de nuestra sociedad. Lo estamos viendo todas las semanas con estas decisiones de endeudamiento permanente en condiciones tremendamente onerosas. Yo veía la última colocación de los bonos de 1,000 millones al 9.1% de interés. Estamos ganando, dice el señor ministro de Economía y Finanzas. Claro, frente al 10.50, sí, claro, hemos mejorado, pero yo veía que Grecia... ¿Y es confianza? No. ¿Confianza de que vamos a pagar? Es el abuso del mercado a una situación angustiosa de un país que está en una esquina que... Pero si hemos mejorado en la tasa de interés, entonces, ¿cómo lee usted aquello? Yo le sigo viendo a esto como una transacción absolutamente inconveniente para nosotros como país, porque esas condiciones no se las van a poder cumplir. Le escuché a un ministro decir que no hay que mirar esta tasa, sino el promedio del endeudamiento público. Parece que no fue a la universidad ese ministro, porque a lo que uno le interesa es la tasa marginal, la última, para ver si es que esa tasa es buena o es mala. Y el 9.125 es re malo. Claro que el promedio... No es para sentirse orgulloso. El promedio es 5 o 6, pero, Gonzalo, Grecia es un país que no ha podido pagar sus obligaciones. Y ahora consigue créditos, Grecia al 7%. Grecia al 7%. Y el promedio del costo del endeudamiento griego es del 1,5%. Y no pueden pagar con el 1,5%. Nosotros con el 5% no vamos a poder pagar. Entonces, ahí hay un problema del tamaño del Estado, que es un problema severo. Tenemos un problema de la balanza de pagos. Tenemos un problema de competitividad de la economía. Entonces, hay un estrangulamiento financiero. De liquidez también. Hay un estrangulamiento financiero. Uno ve los indicadores en general de la balanza de pagos y del sistema bancario. Y por el otro lado, hay un problema de competitividad. La producción nuestra, aunque tengamos un acuerdo comercial que es bueno con Europa, si nosotros no mejoramos los costos de producción y somos más eficientes y ayudamos ahí, no vamos a poder competir con otros países. Entonces, la tarea económica es una tarea enorme y es una tarea, primero, que tiene que cuidar los equilibrios sociales. No se trata aquí de venir con una fórmula simplemente de ajuste y decir, lo siento mucho, y aquí va el ajuste, al estilo de lo que acaba de hacer el gobierno mexicano. Sube 20, 30% el combustible y dice, no me queda más remedio que subir el combustible. Yo creo que no. Por ahí, ese no es el camino. Ese no es el camino. Con semejante renglón de impuestos que ellos mismos han decretado
con semejante carga tributaria, con semejante iliquidez, con un nivel de desempleo tan impresionantemente alto, y a fuerza de eso que vengan con programas de ajuste, no duran 3 meses. Claro, Gonzalo, que hay que hacer ajustes, sí, pero ¿qué tipo de ajuste? ¿Cuáles sugiere ustedes que los candidatos analicen? Yo no les he visto así con mucha claridad cómo... Poquito malos son para la economía la mayor parte. No, hay buenos candidatos en economía, Sí. hay buenos candidatos ahí también, Sí. pero... No digamos los nombres. No, aquí hay análisis Pero así plano. mismo hay algunos ignoritos. Sí, bueno, en la política eso pasa, ¿no? Claro. Igual pasa en mi profesión en economía. Algunos se creen que saben más de lo que en realidad demuestran. El punto aquí, Gonzalo, es que al problema económico no hay que darle una solución de corto plazo. Este es un problema que requiere mucha perseverancia, mucho cuidado social, y hay que irlo atendiendo en función de otro tipo de relación entre los 3 grandes actores de la sociedad: trabajadores, empresarios y Estado. Aquí tiene que haber consensos. Y lo he dicho yo en esta radio también, lo que le voy a repetir. A mí me pareció un desatino el haber excluido de las instituciones públicas a las representaciones privadas. Porque en los foros públicos, en las distintas organizaciones públicas, llámele Frente Económico, Junta Monetaria, llámele como usted quiera, Gonzalo, el tener representación privada permitía buscar consensos, encontrar puntos de acuerdo, llegar a soluciones. Hoy día a uno le llega la solución por decisión del presidente de la República, que dice: suba el encaje, baje el encaje, suba la tasa de interés, baje la tasa de interés. ¿Y la sociedad? Bien, gracias. ¿Qué somos nosotros aquí? Somos apestosos, perdónenme el calificativo, que no podemos participar conjuntamente con los representantes políticos en la toma de decisiones. Una organización democrática no es excluyente, es incluyente. Pero los debates tienen que ser abiertos, tienen que ser transparentes. Que es la otra cosa que también hay que desterrar. Es que usted tiene intereses. Sí, claro, yo tengo intereses. Y aquí estos son mis intereses, porque así pienso yo. Dígame alguien que no tenga intereses. No hay ciudadano en el mundo que no tenga intereses. Y lo bueno de las colectividades es que podamos contraponer esos intereses y llegar al consenso. Usemos un poquito, si es que quieren, los principios marxistas, ¿no es cierto? Pongamos tesis, antítesis y lleguemos a una síntesis. Sí, en eso los aportes que nos dan la dialéctica tienen que ser utilizados en favor de un sistema democrático.